A 21 kilómetros de la meta en una carretera de valle totalmente plana y sin peligro aparente, 4 hombres se fueron al suelo en el mismo segundo. 3 se levantaron, uno no. El que no se levantó llevaba 2 Tours de Francia ganados en su historial y marchaba en la segunda posición absoluta de la clasificación general. A ese hombre se lo tuvieron que llevar de urgencia en una ambulancia con el brazo derecho completamente inmovilizado y colgando de un cabestrillo. Y uno de los que sí logró levantarse del asfalto, con el mayor roto y la cadera sangrando, subió después 11 kilómetros al 9% de desnivel, atacó 2 veces en el último kilómetro y terminó metiéndose en el podio de la etapa. Ese corredor era el mexicano Isaac del Toro. Lo que casi nadie te va a contar en las transmisiones oficiales de televisión es que esa montaña donde se cayeron ya tenía dueño, y el dueño absoluto era él. Hoy te voy a contar la etapa 15 del Tour de Francia entera, analizando 3 cosas fundamentales de esta jornada histórica. La primera, cómo empezó el día para Del Toro, que no comenzó en esa tremenda caída, sino mucho antes con una avería mecánica que le costó 28 segundos de persecución agónica en solitario. La segunda, ¿qué es de verdad el plateau de Soleil-Solaison y por qué la prensa francesa escribió esta mañana que el mexicano volvía a su casa, revelando una historia secreta de hace apenas 5 semanas que lo cambia todo? Y la tercera, los últimos 1000 metros de infarto, quién atacó, quién no pudo responder y qué hizo Tadej Pogačar por su compañero en la parte más dura del puerto. Si te apasiona el ciclismo contado de esta manera, analizado al detalle y con los datos reales sobre la mesa, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este, porque cada jornada de este tour está siendo una auténtica locura. Mañana es día de descansos y aquí vas a tener el repaso completo de lo que le queda a Isaac del Toro en esta carrera para entender la verdadera magnitud de lo que pasó hoy en las carreteras del Tour de Francia. Primero, hay que analizar con frialdad y precisión táctica dónde estaba parado el pelotón internacional al momento de tomar la salida esta mañana. Nos encontrábamos en la etapa 14 de la carrera más importante del mundo, una jornada de 183 kilómetros de recorrido comprendidos entre la localidad de Champagnole y la imponente cima del Plateau de Soleison. Esta no era una etapa cualquiera marcando el calendario, representaba el último examen de altísima montaña de la segunda semana, disputado justo en la víspera de la tan ansiada jornada de descanso. Todos los directores deportivos, los analistas y los propios ciclistas sabían perfectamente que el terreno de hoy no admitía el menor margen de error, porque cualquier desfallecimiento o despiste táctico se pagaría con minutos enteros en la clasificación general. El perfil que esperaban los corredores al final del trayecto era de los que provocan un verdadero escalofrío al leer las hojas de ruta en los autobuses de los equipos. El Plateau de Soleison presenta una ascensión catalogada de categoría especial, con 11 kilómetros de longitud y una pendiente media del 9% constante. 9% de desnivel medio durante 11 kilómetros significa una cosa muy clara en el ciclismo profesional. Allí no existe un solo metro donde puedas esconderte, no hay rampas suaves para tomar aire, no hay zonas llanas para beber agua con tranquilidad ni curvas abiertas donde las piernas puedan soltar el ácido láctico acumulado. Es una pared vertical continua donde el aire empieza a faltar, donde la frecuencia cardíaca se dispara al límite y donde cualquier corredor que no tenga el día correcto se hunde de forma dramática frente a las cámaras de la televisión internacional. El Tour de Francia llegaba a los pies de esta colosal montaña bajo un panorama táctico sumamente definido. Tadej Pogačar lideraba la clasificación general luciendo el maillot amarillo con una autoridad incontestable, mientras que en la segunda posición se encontraba el danés Jonas Vingegaard, a 4 minutos y medio de distancia. 4 minutos y medio en el ciclismo moderno representan un abismo considerable, pero tratándose de un doble campeón del Tour que aún tenía toda la tercera semana en los Alpes por delante, la carrera estaba lejos de considerarse sentenciada. Por esa misma razón, la escuadra del Visma Lease Bay que asumió el mando del pelotón desde los primeros compases de la jornada, imponiendo un ritmo endiablado en la cabeza del gran grupo para neutralizar cualquier intento de fuga lejana y dejar la etapa perfectamente servida para un ataque demoledor de Vingegaard en la subida final. Por su parte, el mexicano Isaac del Toro afrontaba esta decimoquinta etapa ubicado en una sólida séptima posición de la clasificación general individual,
pero tomando la salida con una espina clavada en el orgullo deportivo. Días atrás, el joven talento de Ensenada había perdido el maillot blanco que lo acreditaba como el mejor corredor joven de la competición, una prenda de inmenso prestigio que ahora reposaba sobre la espalda de Paul Seixas, el talentoso ciclista francés de apenas 19 años que corría extasiado ante su propio público. Del Toro sabía que la ascensión al plateau de Soleilson representaba la oportunidad perfecta para recuperar lo que era suyo, pero el destino le tenía preparada una primera gran prueba de fuego mucho antes de ver las primeras rampas de la montaña. Cuando la carrera apenas llevaba unos pocos kilómetros disputados tras el banderazo oficial de salida, el otolón rodaba completamente estirado, nervioso y a una velocidad endiablada que superaba los 50 kilómetros por hora, con decenas de corredores peleando violentamente por meterse en la escapada buena del día. Fue en ese preciso instante de máxima tensión cuando la suerte le dio la espalda al corredor mexicano a Isaac del Toro, se le rompió la bicicleta. No se trató de una caída violenta, ni de un enganchón con otro corredor, ni de un error de pilotaje. Fue un fallo mecánico puro, frío e impredecible. La máquina simplemente dijo basta en el momento menos oportuno de la mañana, obligando a Del Toro a levantar la mano de inmediato, pegarse a la cuneta y ver cómo el pelotón entero se alejaba a toda velocidad. El protocolo en estos casos es angustioso. El ciclista debe poner pie a tierra, aguardar con la adrenalina al límite a que aquel coche de auxilio de su equipo logre hacerse paso entre la caravana de vehículos oficiales, bajarse de la máquina averiada, subirse a la bicicleta de repuesto y reiniciar la marcha desde cero. En el tiempo que duró toda esa maniobra de emergencia, el Tour de Francia no esperó por nadie. El gran grupo le sacó una diferencia de 28 segundos en un abrir y cerrar de ojos. 28 segundos en una hoja de resultados final pueden parecer una nimiedad, pero en la carretera, con el pelotón volando a 50 kilómetros por hora y los equipos de los favoritos tirando a fuego, 28 segundos representan un abismo psicológico y físico. Significó para Isaac del Toro tener que lanzarse a una persecución agónica en solitario, pegado al rebufo del coche del director deportivo, cortando el viento con el corazón trabajando en la zona roja y quemando una cantidad inmensa de glucógeno y reservas de energía que estaba destinado a utilizar 6 horas después en una subida al 9% de desnivel. Logró reconectar con el gran grupo. Por supuesto que volvió, demostrando una potencia de rodador extraordinaria para cerrar el hueco en pocos kilómetros. Pero regresó al corazón del pelotón pagando un peaje físico altísimo que nadie en el helicóptero de la transmisión logró dimensionar en su justa medida. Una vez con Del Toro reenganchado y a salvo dentro de la disciplina del grupo de favoritos, la carrera entró en una fase de aparente neutralidad táctica. Se consolidó finalmente la fuga del día con un grupo reducido de aventureros, mientras que por detrás el bloque del Visma volvió a formar una línea de hierro en la vanguardia para controlar la diferencia en torno a los 2 minutos. El Tour de Francia caminaba de esta manera hacia los Alpes con esa falsa calma y esa tensión silenciosa que preceden a las grandes catástrofes deportivas, acumulando kilómetros en las piernas de los corredores antes de que todo saltara por los aires, a medida que los kilómetros transcurrían y el pelotón avanzaba hacia la base de la montaña final. La tensión en el grupo de los elegidos era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La carrera se aproximaba de manera inexorable al pie del plateau de Soleilson, y es aquí donde la historia exige detenerse un segundo para entender un matiz crucial. De todas las cumbres históricas que salpican la geografía francesa, el recorrido del Tour de Francia había ido a terminar exactamente en una subida que ya tenía un dueño absoluto registrado en los libros de historia reciente del ciclismo. Para comprender este vínculo, hay que retroceder exactamente 5 semanas en el tiempo, hasta el 14 de junio de este mismo año. Se disputaba la etapa reina del Critérium del Dauphiné, la gran prueba preparatoria antes del Tour, con un recorrido idéntico en su desenlace, salida en Beaufort y meta arriba, en la cima del plateau de Soleilson. Misma carretera estrecha, misma pendiente asfixiante al 9% y el mismo cartel de meta esperando a los corredores. Aquella tarde, Isaac del Toro no partía como líder de la carrera. La camiseta amarilla del líder pertenecía al británico Luc Tocqueville, de la estructura del Red Bull Boransgrohe, y el mexicano necesitaba darle un vuelco radical a la clasificación general
en un solo día y en una sola subida. Lo que hizo el Toro en aquella jornada rozó la leyenda personal, lanzó un ataque devastador a 8 kilómetros de la cumbre, marchándose en solitario cuesta arriba, luchando contra el reloj, contra la altitud y contra el acoso de todos los líderes de la carrera. 8 kilómetros en solitario y en una rampa al 9% de desnivel representan una eternidad biológica. Es el tipo de apuesta táctica que te consagra o te deja tirado en la cuneta completamente vacío ante la mirada del mundo entero. Le salió perfecto. Del Toro cruzó en solitario la meta del Plateau de Solaison, se adjudicó la victoria de etapa, le arrancó la camiseta de líder a Tucuel y se coronó campeón absoluto de la clasificación general con una ventaja aplastante de 54 segundos. Por esa misma razón, cuando la organización del Tour de Francia anunció meses atrás que la 15ª etapa de esta edición culminaba en esa misma cumbre, la prensa especializada francesa publicó un titular profético que en América Latina por pocos llegaron a leer: Del Toro vuelve a sus tierras. Los propios medios franceses bautizaron la montaña de esa manera porque el Tour, en su inmensidad, había ido a parar a la única cumbre alpina donde el vigente rey se llamaba Isaac del Toro. El escenario para una jornada gloriosa estaba impecablemente montado y la montaña aguardaba a su dueño. Sin embargo, a 21 kilómetros de la línea de meta, cuando el grupo de los favoritos ni siquiera había comenzado a subir las primeras rampas del puerto, la historia del Tour de Francia sufrió una sacudida brutal que nadie pudo prever. Los corredores circulaban a altísima velocidad por una carretera de valle totalmente llana y despejada. Era el típico tramo de transición donde el aficionado que mira la televisión desde casa piensa que no está sucediendo absolutamente nada relevante. El pelotón rodaba apretado, estirado y sumamente agresivo, con cada bloque peleando encarnizadamente por mantener a su jefe de filas en las primeras posiciones antes de encarar el cuello de botella que significaba la entrada al puerto final. Entonces llegó una rotonda en mitad de la travesía. En el ciclismo profesional, una rotonda a 50 kilómetros por hora es una auténtica trampa mortal. La carretera se divide de golpe, surgen bordillos de piedra, isletas de hormigón, señalización vial y pintura deslizante sobre el asfalto. Había más de 150 hombres intentando pasar por el mismo carril al mismo tiempo. A la salida de esa rotonda, Jonas Vingegaard tocó la rueda del corredor que le precedía o rozó el bordillo de la mediana, perdiendo el control de su máquina y yéndose al suelo de forma violenta. La caída no fue aislada. En el mismo segundo y en el mismo punto del asfalto se cayeron Sepp Kuss, su principal gregario en la montaña, Brandon McNulty e Isaac del Toro. La imagen captada por las cámaras de los helicópteros en ese instante fue simplemente desgarradora para cualquier amante de este deporte. En la misma masa de bicicletas enredadas y maillots rasgados se encontraban tirados en el suelo el segundo clasificado del Tour de Francia y el joven mexicano que venía de firmar una actuación memorable en la jornada anterior. Dos de las mayores estrellas de la carrera estaban tendidas en la carretera a 21 kilómetros del puerto más duro de la semana. Sepp Kuss se incorporó de inmediato con signos de dolor. McNulty hizo lo propio levantando su bicicleta. Isaac del Toro, con la cadera sangrando y el maillot destrozado, se puso de pie rápidamente apoyado por la adrenalina del momento. Jonas Vingegaard no se levantó. El danés permaneció tendido sobre el asfalto del valle, con el rostro desencajado por el sufrimiento y apretándose con la mano izquierda el hombro derecho. Cualquier persona que haya seguido el ciclismo de competición durante años conoce perfectamente el significado de esa escena. Un corredor que se sostiene la clavícula y no intenta ponerse de pie no sufre un simple raspón ni se encuentra conmocionado por el susto, sufre una fractura. Los servicios médicos de la carrera acudieron a la velocidad del rayo a la cuneta, atendiéndolo de urgencia mientras el resto del pelotón pasaba a duras penas por el carril izquierdo. Allí mismo, ante las cámaras de televisión, los doctores le colocaron un cabestrillo de inmovilización en el brazo derecho y lo ayudaron a subir con suma cautela a la ambulancia oficial de la carrera. Jonas Vingegaard, el doble campeón del Tour de Francia, el único hombre capaz de tutear a Tadej Pogačar en la alta montaña y el segundo clasificado de esta edición, firmaba su abandono definitivo de la carrera a 21 kilómetros de la meta. Un desenlace cruel, trágico e inesperado que reescribía de golpe el guión de toda la gran ronda francesa.
Es de una crueldad difícil de digerir en el deporte de alta competición. La escuadra del Visma-Lease Bike se había pasado más de 5 horas trabajando sin descanso en la cabeza del pelotón, vaciando 8 corredores para dejarle la etapa servida a su líder. Y todo ese esfuerzo colectivo se destruyó en apenas 2 segundos al chocar contra un bordillo en un tramo llano antes de la montaña. Ni siquiera lo tumbó la dureza del plateau de Soleison, lo tumbó la fatalidad de una rotonda en el valle. Pero mientras la ambulancia trasladaba a Vingegaard hacia el hospital, del otro lado de la caída, la carrera continuaba su curso implacable. Isaac del Toro se levantó del asfalto con la cadera raspada, el hombro derecho golpeado y la adrenalina haciéndole temblar las manos, sabiendo que le quedaban por delante 11 kilómetros de ascensión al 9% de desnivel medio, sumados al desgaste de la avería mecánica que ya arrastraba desde la mañana. Cualquier corredor en su lugar habría puesto un ritmo de supervivencia para salvar el día y dar las gracias por llegar entero a la meta. Sin embargo, el muchacho de Ensenada tenía una cita con la historia en su montaña. En cuanto la carretera empezó a inclinarse de forma salvaje al pie del plateau de Soleison, el pelotón reducido se desintegró en cuestión de cientos de metros. Al frente quedaron únicamente los verdaderos capos de la carrera, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y el propio Del Toro, subiendo a un ritmo endiablado. Por detrás venía sufriendo Paul Seixas, el portador del maillot blanco, perdiendo metros de forma agónica. Para recuperar esa camiseta de mejor joven, el mexicano no necesitaba sacarle minutos, sino apenas unos segundos en la línea de llegada. A 1000 metros de la meta, en el tramo más agónico del puerto, se produjo una escena que quedará grabada en la retina de los aficionados. Tadej Pogačar, el maillot amarillo y absoluto dominador del Tour de Francia, se puso al frente del grupo para trabajar abiertamente como gregario de Del Toro, el mejor ciclista del mundo poniéndose al servicio del joven mexicano de 22 años para protegerlo del viento, distanciar a Seixas y lanzarlo hacia el podio de la etapa. Esa lealtad y ese respeto no se piden en un equipo, se ganan a base de exhibiciones sobre la bicicleta con la cadera todavía sangrando por la caída. Isaac del Toro respondió al trabajo de su líder como solo los grandes corredores saben hacerlo. Atacó sin contemplaciones dentro del último kilómetro. A 700 metros de la pancarta de llegada, el mexicano se levantó sobre sus pedales y lanzó un hachazo seco y brutal buscando la victoria de etapa en su montaña sagrada. No se conformaba con recuperar el maillot blanco ni con asegurar puestos de honor. Quería la gloria absoluta tras una jornada marcada por la adversidad. Remco Evenepoel, haciendo gala de una sangre fría encomiable, logró soldarse a su rueda y tapar el hueco con un esfuerzo supremo. Del Toro volvió a probarlo a 400 metros del final con un segundo cambio de ritmo violento, pero el belga aguantó en el embate e impuso su punta de velocidad en los metros decisivos para llevarse el triunfo de etapa, seguido de Pogačar y con el joven mexicano cruzando la meta en un monumental tercer puesto. Casi un minuto más tarde, con el rostro desencajado por la agonía, cruzaba Paul Seixas a 58 segundos de la cabeza. Con esa diferencia, la preciada prenda de mejor joven del Tour de Francia cambiaba de dueño y regresaba a la espalda de Isaac del Toro en la misma cima alpina donde se coronó campeón 5 semanas atrás. Para contar las cosas con absoluta precisión y sin adornos innecesarios, hoy no ganó Del Toro, ganó Evenepoel, y el mexicano tampoco ascendió posiciones en la clasificación general, manteniéndose en la 7ª plaza. Sin embargo, lo ejecutado por el ciclista de Ensenada desafía cualquier lógica deportiva. Se le rompió la bicicleta y perdió 28 segundos en la mañana, persiguió en solitario para reconectar, fue al suelo a 21 kilómetros de meta en la misma caída trágica que mandó al doble campeón. Jonas Vingegaard al hospital, se levantó golpeado, subió 11 kilómetros al 9% con los mejores del planeta, atacó 2 veces, al final hizo podio de etapa y recuperó el maillot blanco. Dime en los comentarios, ahora que Vingegaard está fuera de carrera y Del Toro viste nuevamente de blanco, ¿crees que el UAE le dará vía libre para pelear por una etapa en los Alpes o lo guardarán para cuidar el amarillo de Pogačar hasta París? Te leo aquí abajo.